Escuchás LACNIC Podcast. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global. LACNIC Podcast. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el señor Fernando Gont, de Argentina, amigo de la Casa de Internet desde hace muchos años, colaborador con LACNIC en muchos aspectos, en tutoriales, como speaker, en algunos podcasts con nosotros. Le agradecemos todo el tiempo con lo que hemos trabajado juntos. Bueno, voy a proceder a presentarlo. El señor Fernando Gont es staff en el área de seguridad para Surf Robotics. Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de ingeniería de Internet. Es una persona que ha estado muy relacionada con el mundo de IETF. Tiene una gran cantidad de draft de RFCs, sobre 38 RFCs que han sido publicados. También es autor de algunas herramientas para realizar auditoría en redes IPv6. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fer. Gusto. El día de hoy, Fernando, queríamos hablar contigo sobre IPv6 y el área de seguridad. Algo que tú dominas muy bien desde hace una gran cantidad de años. Creo que la comunidad te agradece los documentos que has publicado, los videos en los cuales has participado y nos has enseñado. Yo reconozco ser alumno tuyo en gran parte de eso. Y bueno, primero vamos a comenzar con algo, digamos, decentemente sencillo. Háblame las diferencias de seguridad entre IPv6 e IPv4. Bueno, si pensás en las diferencias entre los dos protocolos, tenés que considerar distintas cosas. O sea, por un lado, lo que son las características inherentes al protocolo en sí, y después otros aspectos que están relacionados al final del día con la seguridad. Aspectos inherentes al protocolo es que, en líneas generales, lo que podés decir es que es un protocolo un poco más complejo, ¿sí? Tiene cosas más complejas y a veces es difícil encontrar herramientas en algunos casos que te permitan, si querés, mitigar los riesgos que están asociados. Después tenés otro aspecto relacionado con la seguridad que no va en sí con las características inherentes del protocolo, que tiene que ver, por ejemplo, con los recursos humanos que tenés disponibles a la hora de vos, por ejemplo, querer auditar una red o a la hora de querer, si querés, establecer controles de seguridad. O sea, por motivos lógicos, en la industria, cualquier persona que esté trabajando en ISP va a tener 20, 30 años de experiencia con lo que es IPv4 y en la mayoría de los casos, por motivos obvios, la cantidad de años de experiencia es mucho menor con IPv6. Y en líneas generales siempre vas a poder hacer un mejor trabajo con algo que conoces mejor. Otro aspecto, si querés, que podría agregar es que es el que está asociado con la madurez del código correspondiente. Y ahí no es que hay algo que es bueno o malo de IPv6 o IPv4, sino que en líneas generales, cuando vos tenés software, el software siempre tiene en algún punto u otro fallos que pueden tener implicancias de seguridad, y esos fallos se van descubriendo y se van arreglando con el correr del tiempo. Si vos te fijas hacia atrás en lo que fue IPv4, hay cantidad de vulnerabilidades que fueron encontradas desde los años 80 al tiempo que fue transcurriendo. Ahora, como estuvo tanto tiempo dando vueltas, muchos de esos problemas se mitigaron. Mientras que en el caso de IPv6 es algo bastante más reciente, entonces hay problemas de esos que se siguen descubriendo y se van mitigando con el tiempo, digamos. Cuando hablas de madurez de código, te consulto, ¿te refieres en alguna parte de la red en específico o te refieres a sistemas operativos del usuario final, routers, switches, firewalls, IDS, IDPs? Todo. Todo lo metes en el mismo. Sí, o sea, todo. Si vos te fijas en implementaciones de lo que quieras, de firewalls, de SIEMs, por ejemplo, para lo que es lo de seguridad, en routers, lo que es host, en todos los casos vos ves que se le van encontrando fallos que inclusive en algunos de los casos tuvieron algo análogo en el mundo IPv4, que a veces es lo irónico en algún punto. Entonces encontrás una vulnerabilidad que en su momento había afectado lo que es IPv4 20, 30 años atrás, y hoy es lo mismo de alguna manera migrado a lo que es IPv6. Y el mismo camino, ¿no? Se encuentra el problema, en algún momento se arregla eso, pero bueno, todo toma un tiempo. Vamos a pasar a otro tema adyacente a este. ¿Qué consejo? Imagínate que yo mañana quiero montar una red nueva que tenga IPv6. Corrijo, tengo una red en producción, tiene IPv4. El típico escenario hoy en día que la gente va para IPv6 es porque se queda sin direccionamiento IPv4. ¿Qué consejos iniciales? Quizás puedes decirme 3 consejos, 2 consejos a una persona que quiere montar una red IPv6 en producción.
Y primero y más general, que creo que es el que te da un poco el contexto con el que tomás el resto de las decisiones, es que vos tenés que apuntar a tener paridad de controles con lo que es IPv4. Y a veces en eso se falla para un lado o para el otro. Por ejemplo, ve gente que se arranca los pelos por algunos problemas de seguridad en IPv6 y tienen esos mismos problemas en IPv4 y no se preocupan. Entonces, la realidad es que son dos protocolos de red que tenés en tu red y tiene que haber paridad en los controles que tenés. Si hay algo que en IPv4 lo mitigaste porque te representaba un problema, era un riesgo que vos no querías aceptar, bueno, tenés que hacer lo mismo en IPv6 y viceversa. Después, otras cosas así básicas, si te tuviera que mencionar dos, siempre tener presente que a la hora de implementar filtros, ACLs, reglas de firewall, hacerlo en ambos protocolos. Muchas veces pasa que no hay paridad en eso. Hay cosas filtradas, por ejemplo, en IPv4 y no se filtran en IPv6. Y una última te diría, en el caso particular, por ejemplo, si estás hablando de sistemas como routers o firewalls, asumiendo que estás trabajando en producción y que tienen que trabajar con ancho de banda grandes, a la hora de hacer el despliegue, fijarte cómo es la implementación de IPv6. Esto ha ido mejorando, pero tenés sistemas en los que el fabricante por ahí te dice que soportan tanto IPv4 como IPv6, pero la implementación de IPv4 está hecha en hardware, es decir, es eficiente, rápida, y la implementación de IPv6 está hecha en software. Entonces sí, en teoría tiene los features, por así decirlo, pero a la hora de correrlo en producción, con IPv4 lográs tal tasa de transferencia y con IPv6 por ahí lográs menos de la mitad. ¿Tienes algún ejemplo específico de eso último que mencionas? Sí, esto ya hace un buen tiempo atrás, había una reunión que le llamamos IPv6 Hackers, la habíamos hecho en Alemania, de hecho están las diapositivas online y todo, y había un chico de nombre Eldad Sack, que él había publicado un estudio justamente de eso. Lo que hizo fue medir, me acuerdo que por ejemplo con firewalls había medido firewalls de marca Checkpoint, y lo que él hizo fue medir la performance que tenían y el ancho de banda que manejaban cuando el tráfico era solo IPv4 y después ir agregando un mix de tráfico IPv4 y IPv6. En la medida que el tráfico IPv6 se iba aumentando para esos equipos, iba decreciendo mucho la tasa de transferencia que manejaba. Y hizo una medida similar también con lo que son los encabezados de extensión, que eso es como un tópico tipo como clásico del área, donde hay muchos sistemas que lo manejan mal. Entonces, versión corta de la historia, cuando tenés tráfico, si tenés tráfico simple, por ahí lo manejan bien, tráfico sin encabezados de extensión, pero cuando le agregás encabezados de extensión, baja muchísimo la performance. No en todos, pero digo, varía de equipo y modelo y demás. Claro, me puedo imaginar. Mencionaste un vendor en específico. Uh-huh. Interesante, ¿no? Ese caso. Yo he visto muchos otros, pero en el mundo de routing. Uh-huh. Te tengo aquí una pregunta. Entre las vulnerabilidades más comunes o famosas, utiliza el valor que tú quieras, ¿tienes algunas que te vengan a la cabeza rápidamente? Sí, algunas. Esta es popular, pero para mí no merece demasiada atención, pero por algún motivo es popular. Son los ataques en los cuales vos lo que haces es espufear o falsificar mensajes, los RA, los Router Advertisement, que es como el equivalente de alguna manera de HCP del mundo IPv4, no exactamente, pero para autoconfiguración. Por algún motivo recibieron un montón de prensa, no tiene nada especial. Después lo que sí es más específico de IPv6, si querés más interesante, es lo relacionado con los encabezados de extensión, que a veces tenés implementaciones que los procesan mal, entonces por enviar un paquete con esos encabezados, si el atacante hace su trabajo bien hecho, podés lograr crashear un router o un sistema final. Y en otros casos también lo que podés lograr hacer es, utilizando encabezados de extensión, básicamente evadir controles. De filtrado, ya sea en un firewall o en tecnologías como lo que le llaman ArrayGuard, para lo que es el filtrado de RAs en una red local. Claro. Buenísimo. Bueno, seguimos con Fernando Gont, quien nos está dando literalmente una clase sobre seguridad de IPv6. Quiero hablar de un tema que hay una historia por detrás larguísima. Uh-huh. Obviamente no te voy a pedir que nos cuentes la historia completa, pero si te quieres tomar un minuto para dirnos la historia sería maravilloso. Pero háblame del mito, ¿no?, que puede haber entre IPsec e IPv6. Bueno, la historia es más o menos así. Si vos vas a lo que son los inicios de lo que es el protocolo IP, hasta los años 80, principios de los años 90, no existía lo que es IPsec, no existía una tecnología para, si se quiere, segurizar lo que es tráfico IP. En los años 90 comienza el desarrollo de lo que es IPv6 y al mismo tiempo comienza el desarrollo de lo que es IPsec.
Bien, entonces surgió la idea en el campo de IETF de decir, bueno, ya que se está desarrollando IPsec en este momento, ¿por qué no ponemos un requerimiento para que todo aquel sistema que implemente IP versión 6 tenga aparte que implementar IPsec? Bien, entonces hubo un documento, el que se sigue llamando Node Requirements RFC, que es un documento que básicamente te dice todas las cosas que vos tenés que cumplir para poder ser llamado un nodo IP versión 6, que decía que vos tenías que implementar el protocolo IPsec. Algo que no ocurría con lo que era el mundo en IPv4. No había ningún documento que te decía que en IPv4 vos tenías que implementarlo. Claro. Ahora, si se quiere, donde viene el mito con eso, es que primero nadie le prestó atención al requerimiento. O sea, IPsec es un protocolo complejo y en las implementaciones simples, pese al requerimiento que había en el RFC, un montón de gente no lo implementaba. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenés la cuestión que el requerimiento era para implementarlo, no para usarlo. Yo a veces la analogía que hago es como que alguien te ponga como requerimiento que vos si vas a andar en moto, que lleves un casco. Pero el requerimiento no es que le uses el casco. Solo porque te pidan que lleves un casco, la cosa no va a estar más segura. Bueno, y con IPsec ese era el requerimiento, la implementación del protocolo, pero no así el uso. Qué buena analogía lo del casco, me gustó bastante. Está genial, de hecho. Lo utilizaré ahora yo en adelante. Vamos a hablar un poquito ya de una red en producción. Uh-huh. ¿Qué herramientas, y te hago esta consulta porque sé que eres autor de una de ellas, si puedes indicar tu herramienta, algunas otras, pero qué herramientas existen para auditar la seguridad en redes IPv6? Bueno, tenés, de herramientas que son específicas para lo que es IPv6, pues después hay otras que son más generales. De las más populares para auditar cosas específicas de IPv6 son dos. Una que se llama THC IPv6, que es de Hacker's Choice IPv6 Toolkit. Ese fue el primer toolkit que hubo de IPv6, lo hizo una persona de Alemania, Mark Oise, y años más tarde yo hice otro, que es el IPv6 Toolkit, que bueno, tiene, si querés, a mi criterio, funcionalidad más completa, y también porque se continuó desarrollando en el tiempo. Medio como el primero que te mencioné, el THC IPv6, fue el primero que se hizo. Para mí eso tiene obviamente un montón de importancia, pero como que no siguió actualizándose mucho con el correr del tiempo. Ok, buenísimo. ¿Alguna otra que quieres mencionar? ¿Mencionaste IPv6 Toolkit? No, después tenés, por ejemplo, otras herramientas que son más generales, no específicas de IPv6. No sé, a ver si hablas de, de herramientas de escaneo. Nmap tiene soporte IPv6, pero como no es una herramienta que focaliza en IPv6, por ejemplo, los escáneres que hicimos nosotros, Mark Oise y que hice yo en el toolkit que preparé, tienen features específicos de IPv6 que no tienen Nmap. Vamos a hacer un poquito de publicidad a tu herramienta. Sí. Dime dos cosas que uno puede hacer con IPv6 Toolkit. Escaneo de sistemas, una de las cosas que eso sí creo que fue la primera herramienta que lo hizo. Versión corta de la historia, el escáner que yo hice te permite escanear redes utilizando patrones. O sea, vos debes haber escuchado que muchas veces se decía que las redes IPv6 eran imposibles de escanear, y no se pueden escanear de la manera tradicional, es decir, por fuerza bruta. Pero en general, la forma en las cuales los sistemas eligen las direcciones no son aleatorias, sino que siguen un patrón. Entonces vos lo que haces es, si en vez de hacer un ataque un escaneo en fuerza bruta, es decir, barriendo todo el espacio de direcciones, lo que haces es focalizarte en los patrones de las direcciones, entonces podés reducir el espacio de búsqueda y lográs escanear la red en sí. Y otra cosa más que te mencionaría, soporte de encabezado de extensión. Por ejemplo, yo hice, creo que fue el primero, un traceroute, que yo le llamé Path 6 para no tener overlap en el nombre con traceroute, pero fue el primer traceroute con soporte de encabezado de extensión. Genial. Sí, bueno, yo he usado ambas herramientas y las dos son muy útiles. Uh-huh. Sé que la tuya tiene una flexibilidad como más grande. Recuerdo la época que antes se compilaba, después quedó integrado en las paqueterías de las distribuciones más famosas de Linux. Estuvo todo chévere en eso. Mis felicitaciones por esa herramienta. Continúo. Ahorita hay una transición, ¿no? De IPv4, IPv6. Una gran cantidad de empresas lo están haciendo. Casi el 50% de los internautas en el planeta ya están soportando IPv6. Pero yo quiero ver si tú, de alguna manera, puedes enfatizar, si ves algún hueco de seguridad, alguna falla de seguridad en esa transición. Si te viene algo a la cabeza.
Y te mencionaría dos cosas. La primera es que más allá de la transición en sí, vos tenés todos los sistemas generales, todos los sistemas operativos generales, sea macOS, sea Linux o el que fuera, tienen soporte IPv 6 habilitado por defecto. Entonces yo lo que le llamo a eso es que tenés conectividad latente IPv 6. Es decir, así no lo estés utilizando. Si alguien llega, un atacante, se conecta a la red y te envía, por ejemplo, los paquetes RA para que configures direcciones, ahora todos esos sistemas que vos creías que no utilizaban IPv 6, ahora sí lo utilizan. Entonces, por lo pronto, digo, más allá de qué camino quiera seguir uno, yo creo que si vos, por ejemplo, trabajás en un equipo de seguridad, algo tenés que hacer al respecto. ¿Sí? Después va a estar quien te dice, bueno, lo que deberías hacer es hacer un despliegue IPv 6 y por ahí en otro determinado escenario alguien te dice, no, lo que voy a hacer es asegurarme que esté bloqueado. Es otra discusión esa. Pero lo que sí es un hecho es que en la red tenés sistemas con soporte IPv 6 y lo que no podés hacer es ignorar eso. Hay algunas personas, en base a esto último que estás mencionando, que recomiendan hacer un despliegue IPv6 sí. Porque uno previene de alguna manera lo que tú estás indicando, ¿no? De que se empiecen a comunicar con IPv6 por defecto y ellos recomiendan hacer el despliegue IPv6. ¿Tú apoyas ese concepto, esa idea? A ver, ahí creo que donde la pregunta se vuelve compleja no es si vos analizás esa pregunta técnica aislada de todas otras cosas, uno podría decir o sí o no, es una cuestión. El problema creo que para responder esas cosas es que vos vas a depender de tu contexto en este sentido. Ejemplo, suponete que yo saco la conclusión que desde un punto de vista de seguridad lo que más me conviene es desplegar IPv 6. Supongamos, ¿sí? El problema es que en el contexto de una empresa hay un montón de equipos, por ejemplo, que hay relacionados. Entonces, si yo habilité IPv 6, el equipo de DevOps o de networking va a tener que tener los skills asociados. Si no, mañana por ahí van a tener que estar haciendo troubleshooting de algo de red y no tienen ni idea qué está pasando. El equipo IT por ahí va a necesitar esos mismos conocimientos. Entonces, a veces lo que pasa en esas situaciones es que los argumentos para hacer una u otra cosa no son exclusivamente técnicos, sino que en algunos casos son realidades, si querés, operativas. Tengo la gente, por ejemplo, para dar soporte a eso. Por ahí en una empresa te dicen, mira, me encantaría hacer el despliegue, pero no tengo gente para dar soporte. Entonces, lamentablemente, lo pragmático que puedo hacer es asegurarme que esté bloqueado. A veces la realidad de las empresas son esas, ¿no? Tenés arriba de la mesa 40 cosas, te encantaría hacer las 40 y tenés tiempo para hacer 20, de las 20 que tenés tiempo, para 5 de esas no tenés recursos, no tenés la gente, y ahí es donde hay compromisos. Sí, no, te la compro. Está muy buena tu apreciación. Indiscutiblemente, tú empezaste a responder, yo pensaba en ISPs, pero claro, indiscutiblemente un ISP también es una empresa con sus departamentos de todo, de finanzas, de legal, de mercadeo y cuando uno habla de que se van a comunicar los equipos es en todos esos departamentos también. Mira, voy a rescatar un comentario muy popular en el mundo IPv4, sí, que estoy segurísimo que habrás escuchado, donde en el mundo IPv4 recomiendan mucho crear más segmentos para incrementar la seguridad. Sí. ¿Ok? Llámale VLANs. Sí, sí. Bueno, ¿ese concepto se sigue manteniendo en el mundo IPv6? Sí, 100%. Sí, sí. De hecho, yo como en la semana estamos hablando con gente acá que yo soy partidario, yéndome un poco del tema, si querés, que yo creo que en algún punto ha sido un error, no hablo de esta comunidad, en general ha sido un error, que se aborda el tema de IPv 6 y a veces el punto de partida es olvídate de todo lo que sabés de IPv 4 porque tenés que reaprender todo de cero. Y yo tengo una postura casi te diría opuesta, al revés. Lo mejor que podés hacer vos es que si contás con gente que tiene 30 años de experiencia en el área de IPv 4, intentá migrar todo lo que puedas migrar al mundo al mundo IPv 6. Obviamente cambian cosas, pero intentá decir, mira, esto en IPv 4 es así, bueno, cambia un poco el mecanismo, pero la idea es la misma. Y lo que vos decís de segmentación, eso es un principio general de seguridad, que así un protocolo futuro aplicaría la misma cosa. No cambia nada. Vale, bueno, consultaba para ver tu opinión y excelente. Mira, en el mundo de IPv4 yo recuerdo que existían y de vez en cuando aparecen paquetes. En la época mía también le llamamos arbolitos de Navidad, donde uno agarraba quizá un paquete TCP, entonces le prendías el sync y el fin a la vez y el reset y de repente lo recibía un speaker TCP y en algún puerto y se reiniciaba el servidor.
ping de la muerte y cosas así. ¿Eso ha ocurrido en IPv6? Sí, de hecho el caso del ping de la muerte o el ping of death, que era como de los años 90, que en su momento lo afectó a Microsoft, irónicamente lo afectó a Microsoft también en IPv6. Y lo loco en algún punto del caso es que no es que comparten, como decirte, el mismo code path. No es que vos decís, bueno, es el mismo código, pues de hecho si lo compartieran ya estuviera arreglado. Pero claramente, bueno, quien hizo la implementación cayó en el mismo problema y fueron afectados por la misma cosa, tanto en el mundo IPv4 como IPv6, con la diferencia que fueron con 20 años o 30 años de diferencia, ¿no? Está buenísimo, de verdad. ¿En qué año fue lo del ping de la muerte? El ping de la muerte fue como año 96, sí, 96, 97, 98 por ahí. Y el ping de la muerte de IPv6 creo que fue como hace 10, 15 años más o menos. Mira, me quedan dos preguntas. En una hay una preocupación normal, que también puede existir en el mundo IPv4 con los RPs. En el mundo IPv6 le llaman First Hop Security. Básicamente son vulnerabilidades de NDP. Sí. Si puedes indicarnos 2 o 3 vulnerabilidades que quizás, ya más o menos dijiste algo anteriormente, pero ¿qué debería, mencionaste el RA-Guard, sí. Pero bueno, si me puedes sumarizar 1, 2 o 3 vulnerabilidades en el mundo de NDP. Bueno, la primera cosa es hacer hincapié que si alguno la primera vez que escucha esto no es algo que le tiene que entrar en estado de alarma o en estado de shock. Y la primera pregunta a hacerse es ¿qué hacen para los mecanismos análogos en el mundo IPv4? Quiere decir, vos por ejemplo en IPv4 las técnicas de mitigación que tenés es por ejemplo DHCP snooping, ¿sí? Que sería el equivalente a RA-Guard. Si vos tenés una red y en el mundo de IPv4 no haces DHCP snooping, no deberías por qué preocuparte por lo mismo en el mundo de IPv6 porque es lo mismo. Ahora, si sí estás implementando controles en lo que es el mundo IPv4, ahí tenés distintas tecnologías. Una es RA-Guard, que vos la mencionaste. La única cuestión a tener en cuenta, esto es como un clásico, es que el RA-Guard de uno de los fabricantes principales se evade fácilmente si utilizas encabezados de extensión. Entonces eso es a tenerlo en cuenta. Hay manera de mitigar eso, pero es algo a tener en cuenta. Y después, si te tuviera que mencionar a otra, y también por ahí un poco relacionada con lo que son los ISPs, que es un poco que por ahí es una temática de interés para la comunidad, es lo siguiente. Si vos estás haciendo un escaneo remoto de redes, ¿sí? Una red remota, estoy barriendo todo el espacio de direcciones. Ese escaneo como efecto secundario, efecto indeseado, lo que puede generar es un desbordamiento del caché, del Neighbor Cache Discovery. ¿Y por qué? Porque por cada dirección que vos estás probando, vos creás una nueva entrada en el Neighbor Cache y en determinado momento llegás al límite. Ahora alguien puede hacerse la pregunta de decir, bueno, ¿y por qué eso no pasaba en IPv4? ¿Porque era mejor? No. Pasa que en IPv4, como los segmentos de red que tenés serán un /24, al ser un /24 tenés un límite artificial de que vas a tener máximo 256 entradas. Mientras que en IPv6, como las subredes, al menos tradicionalmente, son un /64, entonces no tenés ese límite artificial. Tampoco de vuelta no es para entrar en pánico. Dentro de las técnicas que hay para evitar eso es utilizar, por ejemplo, en los enlaces punto a punto, subredes que sean menores. Después está la discusión si es un /126, pero algo menor a un /64. Bueno, mira, y lamento si te mentí, no tenía 2 preguntas, tenía 3, así que me quedan 2 ahora. Un tema que no quiero dejar de pasar porque estamos hablando de seguridad es el tema de firewalling. Uh-huh. Unas políticas que tú probablemente hayas visto mal desplegadas, una política que tú creas que tiene que estar siempre en un firewall que tenga IPv6. Y también voy a extender esta pregunta que tengo aquí de firewalling con los 2 tipos de firewall, digamos un firewall de borde, sí, y un firewall en el propio host. Bien. ¿Qué puedes resaltar de esta temática? Bueno, varias cosas. Una general, lo que tiene que ver con firewalling y que es algo que yo de hecho hice un estudio y lo medí eso en la práctica para ver qué encontraba. En la mayoría de los sistemas, hay sistemas que no, pero son la excepción al caso. En la mayoría de los sistemas, las reglas de filtrado, por ejemplo, vos decís quiero filtrar el puerto, no sé, 80, ¿sí? En la mayoría de los sistemas, vos tenés que codificarlas por separado las reglas de IPv4 y la regla de IPv6. Hay poquitos en los que no, vos decís filtro el puerto 80 y la regla se aplica a ambos protocolos. El problema es que cuando vos las configuras por separado,
somos humanos, en algún punto u otro la configuraste en uno de los protocolos, pero no en el otro la regla. Entonces vas a ver que en muchos casos no tenés paridad en el filtrado. Eso es por error humano, no hay nada relacionado con el protocolo. Una que, si por ahí, por ahí es interesante porque cuando la pensás es obvia, pero a veces a uno no se le ocurre, es si vos utilizaras, por ejemplo, a veces vos tenés sistemas o tenés en una red que cuando estás recibiendo un ataque de servicio, un ataque de negación de servicio, por algo decís, bueno, voy a bloquear una dirección, ¿sí? En el mundo IP versión 4 lo haces. ¿Está bien, está mal? Es otra discusión. En el mundo IP versión 6, como en principio el atacante tiene al menos control de un /64, tenés que hacerte la idea de que si querés lo que en IP versión 4 vos bloqueabas una dirección, en IP versión 6 deberías bloquear un /64. De otra forma, yo te estoy atacando el servidor web de la CNIC, por ejemplo, ¿sí? Y utilizo una dirección. Vos me bloqueás esa dirección, te configuro una contigua y voy saltando direcciones todo el tiempo. Bloqueando una dirección no vas a hacer nada. Entonces vas a tener que bloquear de mínimo un /64. Se entiende. Y el firewall, ese principio que acabas de decir, ¿también lo quieres adaptar a el firewall dentro de un host? A ver, la realidad que en lo que es el firewall dentro de un host, en la mayoría de los casos que yo he visto prácticos, ¿no? Porque después hay un montón de cosas que se pueden hacer. Vos podés en un laboratorio o en el equipo de uno, siendo personal técnico, hacer cosas especiales. Pero en líneas generales, lo que vos ves en la mayoría de los despliegues, el típico firewall que lo que permite de tu sistema son conexiones salientes y no conexiones entrantes. Eso es lo que yo veo general operativamente. En un IPsec table. Sí, IPsec table o lo que puede ser, por ejemplo, en el firewall de Windows, lo mismo. Ok. Mira, ahora sí tengo una última pregunta que es la contraparte de una que te hice anteriormente. Anteriormente te pregunté que qué consejo de seguridad le dabas a alguien que tiene una red IPv6 nueva. Ahorita es una pregunta, pero ¿qué consejo de seguridad le das a alguien que tiene una red IPv6 en producción? Una de las cosas elementales, primero tener en cuenta que a la hora de auditar las cosas en los dos protocolos, porque muchas veces se cae en el error o se asume que, bueno, yo audité en IP versión 4 y en IP versión 6 voy a encontrar lo mismo. Ejemplo, si vos voy a auditar un servidor web, por así decirlo, y es el dominio, el servidor web mapea 2 direcciones IPv4 y 2 direcciones IP versión 6, por decir algo, escanea y proba todo en cada una de las direcciones, porque nada te dice que básicamente tenés las mismas políticas aplicadas a todo. Okay. Y la otra cosa general, que es lo que te mencionaba antes, siempre a apuntar a lo que es paridad en materia de lo que son controles de seguridad. Aparte porque si no tuvieras paridad en controles de seguridad, para el equipo de seguridad, el equipo de networking es una pesadilla eso. Entonces deberías apuntar a eso. Y te diría otra cosa más, pero esto también es un poco general, pero es aplicable en el caso de IP versión 6. A veces en el mundo IP versión 4, por ejemplo, cuando vos tenés una red, decís no tengo controlado cuáles son los recursos que tengo. Como el espacio de direcciones es pequeño, vos podés como hacer un escaneo masivo de la red y encontrás todos los sistemas, ¿sí? Ahora, en el caso de IP versión 6 es más problemático eso, entonces yo creo que se vuelve más importante que vos tengas un inventario de los recursos que tenés ahí con las direcciones correspondientes para que lo puedas auditar de manera directa, ¿no? Si no, por ahí te vas a tener que poner a escanear y de acuerdo a cómo estés seleccionando las direcciones o no, por ahí los encontrás y por ahí no. Está muy bueno eso. Excelente consejo, Fer. Espero que los que nos están escuchando lo tomen, aprendan, lo pongan en práctica. Y bueno, y con ello damos fin a el podcast con el señor Fernando Gont. Estoy muy agradecido que dediques tu tiempo con nosotros. Gracias, Ale. Y esperamos verte prontamente, Fer. Gracias. Escuchaste el LACNIC Podcast. Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.